Bueno, hoy vamos a tener al doctor Juan Manuel García Gómez, él es el jefe del Departamento de Otorrinolaringología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Además es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Doctor Juan Manuel, muy buenas tardes y bienvenido a Salud y Algo Más. Muchísimas gracias, Carolina, Paula, por esta invitación y muy buenas tardes a todos los oyentes. Con el mayor gusto estaremos muy pendientes de las preguntas. Bueno, pues doctor, aquí estábamos diciendo con Paula que el vértigo es algo de lo que sufren muchas personas y uno a veces ni siquiera sabe identificar si es que lo que tiene es una baja de azúcar o una subida de azúcar porque comió mucho azúcar, o si tiene un mareo o si tiene un vértigo, y por eso lo queremos invitar a usted para que usted nos explique primero qué es el vértigo y segundo, cómo hago yo para saber que lo que tengo es un vértigo y no mareo. Muy bien, este es un motivo de consulta muy frecuente para el médico general, para el médico internista, para el neurólogo en urgencias, y el paciente con vértigo específicamente se define como una alucinación de movimiento, es decir, el paciente percibe movimiento que no existe propiamente, es una alucinación de que las cosas giran a su alrededor, que él gira alrededor de las cosas, y usualmente es de aparición espontánea, súbita, decimos en el argot médico. Entonces implica percibir movimientos. También otros síntomas como mareo, por ejemplo, el mareo que se siente en los carros, en un avión, por movimiento. Este mareo específico que genera palidez, náuseas, vómito tan frecuente en algunos niños o en personas que tienen sensibilidad al movimiento, se define como cinetosis, es el término científico. Ya otros tipos de mareos como desmayos que se puedan asociar a pérdidas del conocimiento, eso se conoce como síncope. Esto estamos hablando de temas totalmente distintos. Entonces tenemos vértigo, tenemos mareo y tenemos cinetosis, y es el médico con una historia clínica muy completa quien, hablando con el paciente, determina qué tipo de síntoma es y qué conducta se va a seguir. Doctor, aquí en Salud y Algo Más los protagonistas son los oyentes, por eso quiero que saludemos a María. María, ¿usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere preguntar hoy? Muy buenas tardes, Guacarí Valle. Es que yo he padecido varios eventos de vértigo y me llevaron a la mesa basculante y dijeron que era vasovagal, ¿cómo es? Síncope vasovagal, pero me han vuelto a dar, y yo veo lo que me estaban ahora explicando, de que uno ve ese movimiento y hasta se cae. Sí, ¿y cuál es su pregunta exactamente, doña María? A ver, es que si eso, para ese problema hay una de medicamentos que tienen que tomar uno constantemente. Perfecto, doctor, adelante, ¿qué le podemos decir a doña María? María, gracias por la pregunta. Puntualmente hay pacientes que tienen desmayos o, como mencionaba, síncopes al cambiar bruscamente de posición, de sentado a ponerse de pie. Y esto puede asociarse a síncope vasovagal. Por eso hay un examen que le solicitaron que se llama mesa basculante, que si fue positivo, esto quiere decir que existe este tipo de problema totalmente manejable con medicamentos, con recomendaciones, con hidratación, pero esta no es del área del otorrinolaringólogo, que es mi especialidad, o la otología, ciencia que estudia los oídos, y muchos de esos pacientes tienen vértigo, pero el mesa basculante positiva, esto es de cardiología y de medicina interna. Si el problema es de vértigo recurrente, de sensación de que las cosas se mueven, de que uno se mueve, que se acentúa al cambiar de posición,
este sí es el área del otorrinolaringólogo, otólogo, o también del médico general o médico internista, que vemos tantos pacientes con esta sintomatología. Bueno, doctor, también tenemos en la línea a Carolina. Carolina, ¿usted de dónde nos está llamando y qué nos quiere aportar hoy? Buenas tardes, sí. Yo he sufrido de vértigo desde como de los 22 años, tengo 40, pero pues ha sido esporádico. De todas maneras, a mí hace 2 meses me hicieron un TAC de senos paranasales, bueno, del cerebro, también me hicieron un examen de oído. En este año pues no se me ha presentado eso, los resultados salieron que no hay nada, no tengo nada, pero yo he tenido episodios hasta de 2 meses de vértigo, donde es horrible, pero ya uno se empieza a acostumbrar cómo a manejarlo, e incluso para ver televisión o ver el computador o ver el celular toca también como acostumbrar los ojos para que las cosas no tengan movimiento. Es algo bastante incómodo, pero en resumidas cuentas los exámenes no arrojaron nada que indique lo que esté provocando el vértigo. Entonces esa es mi pregunta para el especialista. Doctor. Cuando un paciente joven, como nuestra querida paciente que nos consulta, presenta vértigo desde los 22 años en forma recurrente, no asociado a pérdida de la audición, muchos de estos pacientes tienen vértigo asociado a migrañas. Los pacientes no necesariamente con dolores de cabeza recurrentes, con sensación de ver objetos o luces que se llaman fosfanos. Esos son pacientes que consultan con gran frecuencia al neurólogo. Pero hoy en día sabemos que hay una estrecha relación entre la migraña y el vértigo. Entonces, lo primero que debemos estudiar en su caso es específicamente esta correlación. Y muchos de estos pacientes con una dieta apropiada, con una salud integral, con manejo del estrés, con los desencadenantes de migraña, pueden mejorar este vértigo recurrente. Si no se asocia a disminución de la audición de un solo oído, que se llama hipoacusia, no se requieren de más exámenes, pero solamente el médico que la está tratando deberá tomar la determinación si requiere una interconsulta a neurología para descartar migraña, o al otorrinolaringólogo, o en algunos casos el especialista de oído tipo otólogo para hacer exámenes complementarios. Pero este caso clínico, la gran mayoría de pacientes son vértigos asociados a migraña. Uy, doctor, interesantísimo eso que usted nos dice ahorita del vértigo relacionado y asociado a la migraña y del tipo de alimentación que menciona. Entonces, ¿qué tipo de alimentación debería tener una persona que presenta un vértigo? ¿Hay algún alimento que deba eliminar o cómo funcionaría? Existen varias recomendaciones dietéticas que se hacen a nivel de neurología para el paciente con migraña. Por ejemplo, todo el tema que se menciona de comida, entre comillas, chatarra, debe evitarse. El exceso de grasas, el exceso de bebidas con colorantes oscuros, no menciono el nombre. También el exceso de cafeína, los embutidos, los jamones embutidos, los quesos procesados. Estas son las recomendaciones más frecuentes que hacen los internistas, los neurólogos, el médico general y obviamente nosotros para evitar estos episodios recurrentes. Entonces, el vértigo pues no se asocia a problemas dietéticos, pero el vértigo asociado a migraña, en el manejo integral de los pacientes, el tema de dieta, sí está demostrado que tiene una evidencia significativa en la forma preventiva de estos episodios. Y doña Yolanda, ¿usted dónde se encuentra? ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes. Un favor, lo que pasa es que yo sufro de mareos en la noche, solamente en la noche. Yo cuando estoy acostada me da mareo al voltearme para un lado, al voltearme para el otro. Pero en el día yo estoy muy bien, o sea, no me dan esos mareos, muy esporádicamente. Yo fui donde el médico y él me recetó
betacitina, diclorhidrato, dijo que eso era, que yo tenía vértigo. Entonces quisiera saber si es verdad o qué es, o por qué me dan. Gracias. Yolanda, a las mujeres no les preguntamos la edad, pero para su caso, ¿cuál es su edad? Es 64. Usted es muy joven. Puntualmente, este es un motivo de consulta muy frecuente, que es el vértigo postural benigno. En el oído interno tenemos varios sensores del equilibrio. Tenemos 5 sensores de equilibrio en cada oído y 3 específicamente se encargan de decodificar, sensar los movimientos de la cabeza. Entonces, cuando movemos la cabeza con el cuerpo hacia un lado o el otro, aparece este vértigo postural que siempre es benigno, que no genera ninguna patología grave, no es del cerebro, porque el paciente con vértigo obviamente se angustia, es un paciente ansioso porque no sabe qué le está sucediendo. Obviamente se debe consultar al médico y solamente el médico determinará el paso a seguir después de una historia clínica, un examen clínico, pero su caso específico requiere de una terapia vestibular. Entonces tenemos fisioterapeutas, audiólogos y los otorrinos realizamos unas maniobras específicas para reposicionar, decimos, unas pequeñas piedritas, no son piedritas que hay dentro del oído, se llaman cristales de carbonato de calcio, que al reposicionarlos con la fisioterapia, los pacientes con vértigo postural van a mejorar en forma muy importante. Se trata de un vértigo postural paroxístico benigno. Doctor, aquí también nos preguntan a través de nuestro correo electrónico de Salud y Algo Más, Federica Arcida. Quiero saber, doctor, si una vez se da la primera vez, veo que los síntomas continúan muy leves y en qué ocasiones se pone más grave. Me hice los análisis y sale todo bien, pero tengo que trabajar en alturas. ¿El vértigo me pondría en peligro? Es una muy buena pregunta. En los pacientes que consultan a las administradoras de riesgos laborales y que tienen vértigo deben tener muchísimo cuidado en el trabajo de alturas. Entonces solamente el médico laboral interconsultando con el otorrino, con el neurólogo, con el internista, se podrá determinar el tipo de vértigo y el tipo de incapacidad. Pero mientras exista una sintomatología vertiginosa de rotación de objetos, de desequilibrio, de entre comillas borrachera, estos pacientes no deben realizar trabajos en alturas, no deben conducir por el riesgo de caídas y eventos que pueden ser muy graves. Entonces es una muy buena pregunta y para nuestros oyentes en estos eventos muchísimo cuidado con lo que hemos señalado. Entendido, doctor. Y también nos llama la señora Ángela. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y cuál es su aporte hoy en Salud y Algo Más? Doña Ángela, se cayó. Liliana, ¿usted dónde se encuentra? Buenas tardes, acá en Bogotá. Sí, señora, adelante. Gracias, primero que todo, para decirle al doctor que tiene una voz de puro locutor. Muchas gracias. ¿Cuál? Y el doctor nos va a tocar sentarlo aquí en la mesa. Eso lo estaba pensando yo también, doña Liliana. Sería un placer también acompañarlas en el programa. Adelante, doña Liliana, gracias. Bueno, lo mío no es tanto de vértigo, yo le quiero consultar al doctor que es otorrino. Entonces, pues como todos los sentidos tienen como comunicación, a él le digo, yo tuve un accidente y sufrí trauma craneoencefálico hace unos años, como 15 años, y a raíz de eso pues yo tenía un olfato estupendo, buenísimo, y a raíz de ese accidente perdí el olfato. ¿Eso ya no se puede recuperar? Sí, uno de los sentidos, Liliana, con mucho gusto, que pueden recuperarse cuando suceden ese tipo de problemas es el olfato. Pero si ya han pasado tiempo, meses o años, no lo sé, la recuperación, hoy en día no existe un tratamiento específico. Evidentemente,
oler perfumes, oler café, sustancias de diferentes olores conocidos, y hacer esto en forma recurrente varias veces al día, 3, 4 veces al día, podría ayudar como ejercicio. Aunque no es algo grave, entiendo plenamente cuál es la situación, pero no hay un tratamiento de recuperación completa una vez se ha perdido totalmente el olfato. Aprovechando la consulta con el otorrinolaringólogo, con muchísimo gusto. Obviamente solamente el otorrino o su médico en un examen completo podrá determinar el siguiente paso, o como decimos los médicos, conducta a seguir. Doctor, también nos llega una pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp y es ¿cuáles son los factores de riesgo asociados con el vértigo, doctor? Muy interesante. El tema es una salud integral, es muy importante. Hoy en día, en una vida sedentaria, los pacientes que tienen sobrepeso, que no hacen ejercicio, que están dedicados a redes sociales, computador 12 horas o inclusive más, que tienen trastornos del sueño, todo este tema de salud integral puede en varios pacientes desencadenar mareos y vértigos. Lo vemos con mucha frecuencia. El tema de ansiedad, de estrés, de depresión, también es un motivo asociado a los pacientes con vértigo. Entonces, en forma preventiva, tener una salud integral, una buena nutrición, mantener una salud preventiva, consultando a su médico general, internista de familia, por lo menos 1 o 2 veces al año, unos exámenes generales, repito, una buena nutrición y fundamental el sueño. Las horas apropiadas de sueño, mínimo 8 horas para pacientes más jóvenes, 7, 8 horas es lo mínimo de sueño. Vemos muchos pacientes con trastornos de sueño y diferentes patologías asociadas. Entre esas, estoy en una nube, me duele la cabeza, tengo mareos permanentes. Nutrición y ejercicio, salud integral y mental, fundamentales. Bueno, doctor Juan Manuel García, por favor, no se me mueva, que tenemos a muchísimos oyentes con preguntas sobre el vértigo. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, estamos con el doctor Juan Manuel García Gómez, él es el jefe del Departamento de Otorrinolaringología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y estamos hablando hoy del vértigo. Doctor, usted nos ha dicho que la alimentación, por ejemplo, es muy importante a la hora del vértigo y también nuestro estilo de vida. Yo quisiera que usted nos diera unos tips para las personas que tienen vértigo en este momento y que necesitan de un momento a otro sentirse mucho mejor y el medicamento aún no les está haciendo efecto. Doctor, ¿qué tips les podríamos dar de estilo de vida? Carolina, creo que se nos cayó el doctor, pero ya estamos remarcando y justamente quiero, a ver, doctor, ¿nos escucha? Claro que sí, Carolina, Paola, muchísimas gracias. Tú eres Carolina, qué pena, gracias. No te preocupes, doctor, que acá todo el mundo está enamorado con esa voz del doctor locutor. Acá no me están escribiendo, ese doctor parece un locutor, para que usted vea cómo tiene de enamoradas a las oyentes. Un placer comunicarme con ustedes, con toda la confianza. Muchas gracias. Doctor, le estaba preguntando yo en este momento que para aquellas personas que tienen vértigo y necesitan una ayuda urgente porque dicen, bueno, es que mire, tengo vértigo y estoy desesperada y hoy tengo, por ejemplo, que hacer un evento, tengo que salir. ¿Cuáles podrían ser unos tips de estilo de vida sencillos con los que podamos colaborarles, doctor? Bueno, primero para los pacientes, el vértigo es un síntoma que alarma al paciente, pero es excepcional que esto implique una enfermedad grave. Evidentemente, hay pacientes adultos mayores, hipertensos, con problemas vasculares, que no necesariamente el vértigo es algo grave, pero debemos en este grupo de pacientes ser muy cuidadosos. El paciente joven que tiene vértigo asociado a migraña, o como lo hemos mencionado con otros oyentes, usualmente no es algo complejo, pero los síntomas sí, y son incapacitantes. Entonces hay medicamentos muy sencillos que se consiguen sin fórmula médica, como el deminidrinato, que es el Dramamine o el Mareol. Ese es un muy buen medicamento que se puede tomar 1 al día, 2 o 3 veces al día,
produce sueño, no es un sedante, es un antivertiginoso y el paciente fácilmente recupera la normalidad. Obviamente, si el paciente tiene algo agudo asociado a una pérdida auditiva, una disminución de la audición, debe sin duda alguna consultar con su médico, bien sea en urgencias, a su médico familiar, al otorrino, pero aunque no es grave, es el manejo del médico en ese momento que se debe tomar la decisión. Es frecuente en pacientes estas crisis súbitas de vértigo, muchos de ellos pueden ser vértigos asociados a migrañas o lo que se llama una laberintitis, que es de origen viral, luego de una infección respiratoria alta viral, se presentan este tipo de problemas. Pero repito, no alarmarse, consultar con su médico. Bueno, también tenemos a la señora Margarita. Doña Margarita, ¿usted dónde se encuentra y qué nos quiere aportar hoy en esta entrevista? Buenas tardes, tengo 44 años. Quería preguntarle, estoy en Bogotá, quería preguntarle al doctor. Yo desde hace 2 años estoy sufriendo de unos vértigos. Me decía el otorrino que posicionales, porque es cuando estoy en la cama acostada y volteo y coloco la cabeza hacia la derecha, pero también todo el día tengo vértigo. Él me decía que yo tenía 2 clases de vértigo. Hace poco me hicieron el examen de mesa basculante y también salí positivo, tengo síncope. Yo quería preguntarle al doctor que si hubo la posibilidad de que un síntoma desencadenara el otro diagnóstico que tengo, o sea, del vértigo poder tener síncope, y también me dijeron que había perdido el 25% de la audición. Quería preguntarle al doctor si es posible que mi audición se pueda recuperar algún día. Doctora, adelante. Margarita, puntualmente, sí, los pacientes que tienen mesa basculante positivo, puede el vértigo que tiene una integración en el cerebro que ya se llama con el sistema vasovagal, generar o desencadenar este tipo de síntomas vasovagales. Entonces los dos pueden confundirse o desencadenarse. Entonces, es el cardiólogo, el médico internista, quien debe manejar con medicamentos, con medidas preventivas, específicamente lo de mesa basculante, pero solamente un examen que nosotros llamamos otoneurológico, las pruebas auditivas, las audiometrías y varios exámenes muy especializados que hacen los otorrinolaringólogos, que hacemos los otólogos, que hacemos con los audiólogos, determinará puntualmente el problema. Cuando hay una pérdida de audición, podemos estar ante una enfermedad de Meniere, que era un médico francés de finales del siglo XIX, y esto es una entidad muy específica, no grave para la salud del paciente, pero sí debe ser manejada por el otorrino o el otólogo. Afortunadamente, son muy pocos los pacientes con vértigo que tienen tumores del sistema nervioso central, que tienen patologías más complejas que ve el neurólogo o los neurocirujanos, pero solamente una historia clínica, unos exámenes clínicos completos podrán descartar las inusuales enfermedades más complejas, poco frecuentes. También está Andrea. ¿Usted de qué ciudad nos llama y qué nos quiere aportar hoy? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Romero. Estoy llamando de Bogotá. Doctor, buenas tardes. Yo tengo un quisto aracnoideo que me descubrieron hace 8 años. Yo tengo 44 años. Me descubrieron hace 8 años porque tuve un desmayo súbito. Quien era mi esposo en ese momento hacía especialización de medicina interna en el Hospital San José y me llevaron de urgencia y allá descubrieron que yo tenía un quiste aracnoideo. Y ahora me encuentro separada, pero he tenido momentos súbitos en que me da mareo y pues la angustia que me da es, Dios mío, no me puedo morir porque mis hijos están, pero entonces siento que, o sea, me desmayo y cuando despierto es en un dolor de cabeza impresionante. Pero los doctores de la EPS me mandan a control cada año y no me dicen nada, me dicen que el quiste está bien, que desde que el quiste no crezca no pasa nada, que no es operable, pero no me mandan medicamento, nada, no pasa nada, doctor. Entonces no sé qué puede hacer, si puedo tener una consulta con usted, no sé qué puedo hacer, doctor. Gracias.
Andrea, con mucho gusto. La orientación de estos quistes aracnoideos son tumores, no son tumores, son quistes de una cobertura de las meninges que se llama la aracnoides. Si estos quistes no generan ningún crecimiento o ninguna compresión, que esté comprimido alguno de los nervios o parte del cerebro, con un seguimiento de imágenes de resonancia magnética, que veo que es lo que le han recomendado, no requieren de cirugía. Solamente el neurocirujano podrá determinarlo. Ya el vértigo asociado y la sintomatología de mareos y vértigo, sí la debe ver el otorrinolaringólogo y también los otólogos. Con muchísimo gusto la podemos valorar y veo que la han valorado en uno de los mejores hospitales de Bogotá, que es el Hospital de San José. Les recomiendo continuar la valoración con los especialistas de ese hospital. A esta hora en Salud y Algo Más también está el señor Juan. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta? Mi nombre es Juan. Tengo una consulta muy importante para el doctor. Yo era una persona que subía alturas y vivía y subía a pisos altos hasta los 40 años. Después de los 40, cuando traté de subir al puente de Girardot, me dio una sensación tan tremenda que nunca pude volver a estar en una altura. Hoy vivo en el piso 11, pero no me puedo asomar a un balcón de un piso más, de un segundo piso, porque siento una sensación tremenda de los pies hasta la cabeza. Me toca retirar inmediatamente. ¿Eso es acrofobia o es algún mareo que llaman? ¿Cómo llaman eso? Lo que está consultando ahorita con el especialista. Muy interesante esta pregunta. El sistema de equilibrio tiene millones de años de evolución, más de 300 millones de años, y depende de la visión, de los músculos, de la piel, de las articulaciones y obviamente del sistema de equilibrio que los tenemos en los oídos. Con la edad se pierde esta coordinación, especialmente en alturas, en puentes, se puede generar este tipo de sensación que no implica ninguna enfermedad. Hoy en día, obviamente, algo preventivo se presenta, lo hemos visto. Hoy en día tenemos la rehabilitación vestibular virtual con diferentes tecnologías que ayuda en estos casos. No implica ningún problema de salud grave, es lo que se conoce como presbiestasia o la pérdida de las sensaciones de equilibrio integradas en visión, músculos, audición, el cuello, que se descoordina, llamémoslo así, con la edad, pero no implica una enfermedad específica. Bueno, pues doctor Juan Manuel García Gómez, le queremos agradecer muchísimo por habernos regalado todo este tiempo al aire. Sabemos que usted vive súper ocupado, pero mire, nuestros oyentes quedaron ya muy preparados con todo lo que nos explicó. Así que quienes no hayan escuchado al doctor también pueden ver la entrevista que la dejamos en wradio.com.co y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros, doctor. Carolina, Paula, muchísimas gracias a Salud y Vida y a la W y a todos los oyentes por contactarnos y las felicito por este mensaje preventivo y de salud que dan ustedes a muchos radioescuchas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Estamos a la orden.